Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Luisa López Roa. Soy maestra en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, con énfasis en América Latina y la Unión Europea. Y en esta ocasión vamos a estar abordando la materia de economía. Es por ello que vamos a continuar con los conceptos básicos de la economía y vamos a abordar los temas que están en pantalla. El problema de la escasez, pensamiento económico y la división de la economía. Empecemos. El problema de la escasez. Pensemos un poco en nuestra propia vida, las actividades diarias, las posesiones de que disfrutamos, el entorno en el que vivimos. ¿Hay algo que no tengamos y que nos gustaría tener? ¿Algo de lo cual queramos más? Si la respuesta es no, pues vamos muy bien. Pero la mayoría o la generalidad de las personas resiente los límites a su nivel material de vida. Esta sencilla verdad es fundamental en economía y puede plantearse así. Todos enfrentamos el problema de escasez. A primera vista, podría parecer que padecemos de una variedad infinita de escasez. Hay tantas cosas que nos gustaría tener ya: una habitación o un apartamento más grande, un coche nuevo, más ropa. La lista es infinita. No obstante, si lo pensamos un poco, veremos que nuestra capacidad limitada para satisfacer estos deseos se basa en otras dos limitaciones más básicas: falta de tiempo y falta de poder de gasto. ¿A qué nos referimos con esto? Como individuos, enfrentamos una escasez de tiempo y poder de gasto. Si tuviéramos más de cualquiera de estas dos, podríamos tener más de los bienes y servicios que necesitamos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, casi todos conocemos la escasez del poder de gasto o del poder adquisitivo. Todos hemos deseado mayores ingresos para poder comprar más de las cosas que queremos. Sin embargo, la escasez de tiempo es igualmente importante. Muchas de las actividades que nos gustan, como ver una película, salir de vacaciones o hablar por teléfono, requieren tiempo además de dinero. Así como tenemos un poder de gasto limitado, tenemos un número limitado de horas al día para satisfacer nuestros deseos. Por la escasez de tiempo y poder de gasto, nos vemos obligados a escoger opciones. Debemos asignar nuestro escaso tiempo a diferentes actividades, como trabajar, jugar, estudiar, dormir, hacer compras, etc. Debemos asignar nuestro escaso poder de gasto a diferentes bienes y servicios, como vivienda, alimento, muebles, viajes y muchos otros. Y cada vez que optamos por comprar o hacer algo, también optamos por no comprar o por no hacer otra cosa. Los economistas estudiamos las opciones que escogemos como individuos y también las consecuencias de estas decisiones. Por ejemplo, en 2002 y 2003, muchos consumidores estadounidenses decidieron gastar menos en viajar por avión, preocupados por la seguridad y los mayores retrasos en los puntos de revisión de los aeropuertos. Muchos dedicaron ese dinero a remodelar su hogar, lo que hubieran gastado en vacacionar. En forma colectiva, estas decisiones dieron pie a la contratación y despido de la industria de las aerolíneas y en negocios afines como hoteles y arrendadoras de autos. Al mismo tiempo, los negocios asociados a la remodelación de hogares, como madereras, contratistas, ferreterías, se expandieron y contrataron más trabajadores, que es algo similar a lo que está pasando ahorita, ¿no?, con lo del COVID. Los economistas también estudiamos los efectos más sutiles e indirectos de los individuos en sociedad. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, la mayoría de nosotros nos gustaría seguir viviendo en nuestras casas o en apartamentos, como los europeos, por ejemplo. Ellos tienen espacios muy pequeños. Tendremos ciudadanos instruidos y bien informados. ¿El congestionamiento de tránsito en las ciudades seguirá empeorando o se vislumbra un alivio? Las respuestas dependen en gran medida de las decisiones individuales de millones de personas. Y para preverlas es preciso entender cómo los individuos escogen opciones en condiciones de escasez. Por otro lado, vamos a ver la escasez y las elecciones sociales. Pensemos ahora en la escasez y las opciones desde el punto de vista de la sociedad. ¿Qué metas tiene nuestra sociedad? Pues todos queremos un nivel de vida para nuestros ciudadanos que sea muy alto.
aire limpio, calles seguras, buenas escuelas, etc. ¿Qué nos impide alcanzar todas estas metas de forma satisfactoria para todos? Pues muy fácil. La respuesta es obvia: cuestiones de escasez. En el caso de la sociedad, el problema es una escasez de recursos. Las cosas que usamos para producir bienes y servicios que nos ayuden a alcanzar nuestras metas, los economistas las dividimos en 4 partes. Es esta la clasificación de los recursos. Nosotros dividimos en mano de obra, capital, tierra o recursos naturales e iniciativa empresarial. Mano de obra es el tiempo que los seres humanos dedicamos a producir bienes y servicios. Capital es algo producido que es duradero y sirve para hacer otras cosas que valoramos. La palabra duradero es importante. Si algo se consume rápidamente en el proceso de producción, como la harina que un panadero usa para hacer pan, generalmente no se considera capital. Una buena regla práctica es que el capital debe durar por lo menos un año, aunque casi todos los tipos de capital duran mucho más. Resulta útil distinguir entre 2 tipos de capital. Por un lado, el capital físico. El capital físico consiste en cosas como maquinarias de equipos, fábricas, computadoras e incluso herramientas como martillos y desarmadores. Todos son bienes físicos duraderos que usan para hacer otras cosas. Y el otro tipo de capital que vamos a distinguir es el capital humano, que consiste en las aptitudes y conocimientos que tienen los trabajadores. Satisface nuestra definición de capital, pues se producen mediante educación y capacitación y nos ayudan a producir otras cosas. Y duran muchos años, en general toda la vida de trabajo de un individuo. Aquí también hay que hacer otra connotación: la reserva de capital. La reserva de capital se define como la cantidad total de capital con que cuenta una nación en un momento dado. Consiste en todo el capital físico y humano producido en periodos anteriores y que todavía sirve para producir. Muy bien, vamos a pasar a tierra, recursos naturales. Pues bien, como aparece en la diapositiva, son los dones de la naturaleza preexistentes de un país. Esto incluye la tierra, es decir, el espacio físico donde se efectúa la producción, así como los materiales útiles que encontramos bajo o sobre la tierra, como el petróleo crudo, hierro, hulla o suelo fértil. El cuarto tipo es la iniciativa empresarial, que bien se define como la capacidad de un individuo y la disposición de usar esta capacidad para lograr los otros recursos de una empresa productiva. Un empresario podría ser un innovador que tiene una idea original para un negocio, o un tomador de riesgos que proporciona fondos o su tiempo para nutrir un proyecto cuyas recompensas son inciertas. Todo lo producido en la economía proviene, en última instancia, de alguna combinación de estos recursos. Veamos un ejemplo. Como ya les mencionaba, todo lo producido en la economía proviene de una combinación de recursos. Vamos a pensar en nuestra clase de economía. Estamos consumiendo un servicio, el cual es una clase universitaria. ¿Qué intervino en la producción de ese servicio? Primero, la profesora suministró mano de obra y también se usaron muchos tipos de capital. Abajo lo describo. El capital físico incluyó escritorio, silla, computadora, cámara web, el edificio donde se graba el material, etc. Hay capital humano, que es la destreza de la docente y sus conocimientos especializados. Y en el caso de nuestra universidad, el papel de iniciativa empresarial lo desempeña preponderantemente el gobierno federal. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, la escasez. Cambio de diapositiva. La escasez de recursos de este tipo causa la escasez de todos los bienes y servicios que se producen con ellos. Como sociedad, nuestros recursos, tierra y recursos naturales, mano de obra, capital e iniciativa empresarial, son insuficientes para producir todos los bienes y servicios que podríamos desear. Dicho de otro modo, la sociedad enfrenta una escasez de recursos. Es decir, no hay manera de satisfacer las necesidades y el gusto de todas las personas. Los gobiernos se enfocan a, satisfacer las necesidades que consideran preponderantes de acuerdo a sus políticas. Este crudo aspecto del mundo nos ayuda a entender las opciones
que debe escoger la sociedad. ¿Queremos una ciudadanía más instruida? Desde luego, pero eso requiere más mano de obra, albañiles que construyan más salones y profesores que enseñen en ellos. También requiere más recursos naturales, tierra para los salones y madera para construirlos, y requiere más capital, revolvedoras de cemento, camiones, entre otros. Sin embargo, estos mismos recursos podrían usarse para construir otras cosas que consideramos deseables, como más viviendas, hospitales, automóviles o largometrajes. Por ello, toda sociedad debe tener algún método para asignar sus escasos recursos. Es decir, toda sociedad debe escoger cuáles de nuestros muchos deseos se satisfarán y cuáles no. Muchas preguntas importantes de nuestros tiempos se centran en las diferentes formas de asignar recursos. Los cambios que sacudieron a Europa Oriental y a la antigua Unión Soviética a principios de los años 90 nacieron de un simple hecho. El método que estos países usaron durante décadas para asignar recursos no estaba funcionando. A menudo se trata de disputas acerca de si el sector privado puede manejar un problema o asignación de recursos por cuenta propia o si el gobierno debe intervenir. Economía y escasez. La escasez de recursos y las opciones que nos obliga a escoger es el origen de todos los problemas que estudiaremos en economía. Los hogares tienen ingresos limitados para satisfacer sus deseos, así que deben elegir con sumo cuidado cómo asignarán su gasto a diferentes bienes y servicios. Las empresas quieren obtener las mayores utilidades posibles, pero deben pagar sus recursos. Por ello, escogen cuidadosamente qué producir, cuándo producir y cómo producirlo. Las dependencias de gobierno federales, estatales y locales trabajan con presupuesto limitado, por lo que deben decidir en forma escrupulosa las metas que tratarán de alcanzar. Los economistas estudian estas decisiones tomadas por los hogares, las empresas y los gobiernos para explicar cómo opera nuestro sistema económico, pronosticar el futuro de nuestra economía y sugerir formas de mejorar